un temita más ya. Entonces, los parámetros para modelar la respuesta sísmica. Entonces, platicamos que en esta tabla, pues, todos los datos que hay, y está este factor R, este factor omega y este factor C sub T. Entonces, ¿qué son? Entonces, el R se llama factor de modificación de respuesta sísmica. Este factor R aparece en todas las normas de diseño sismo resistente, en las S7, en las de FIMA, en el Eurocódigo, en todas partes. Y se llama igual, ¿verdad? Esté en el idioma que esté. Entonces, es el factor de modificación de respuesta sísmica y se aplicará para reducir, que esta palabra es muy importante, los espectros sísmicos elásticos que representan la amenaza sísmica del sitio. El valor del parámetro R depende de las características genéricas del sistema estructural que seleccionado. Lo que acabamos de ver, ¿no? El R depende si son marcos intermedios, marcos especiales, marcos ordinarios, si son muros de mampostería, etcétera, etcétera. Luego tenemos este factor omega sub R. Este se llama factor de incremento de resistencia y se usará para aumentar la resistencia elástica de ciertos componentes críticos en una estructura. Esos ciertos componentes regularmente son conexiones, no únicamente, pero son los más los que mayormente son afectados por ese factor omega sub R. Y por último tenemos el C sub T. El C sub T es el factor de incremento de desplazamiento elástico y se utilizará para amplificar el desplazamiento que ocurre en el modelo estructural como resultado del análisis elástico para modelar el desplazamiento post-elástico. Entonces, a ver, veámoslo acá. El valor real, digamos, de un sismo está dado principalmente por algo que se llama cortante. El cortante, o el peso S, que es el cortante basal de la estructura, es un porcentaje del peso sísmico de la estructura. A mayor peso, más sismo, por así decirlo. Evidentemente, ¿verdad? Porque el sismo es proporcional a la masa inercial de lo que está siendo afectado por el sismo. No necesariamente tiene que ser una estructura, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos todo ese cortante basal, que es un porcentaje del peso del edificio, para no diseñar la estructura con este valor, vinieron dos ingenieros, dos genios, es Newman y Holm, y lo que hicieron fue decir, bueno, si nosotros diseñamos todos nuestros edificios con toda esta capacidad, los edificios empiezan a ser muy caros, sumamente caros, y de hecho está demostrado, los japoneses lo demostraron, de que tampoco era muy eficiente. Entonces lo que dijeron fue, hay que reducir el sismo de diseño. ¿Cuánto? Vamos a reducir un valor que le vamos a poner R. Entonces, reducimos el sismo, pero si estamos reduciendo el sismo, tenemos que ver de qué forma si estamos protegiendo la estructura. Y entonces la forma que se idealizó fue, vamos a admitir daños. ¿Y cómo vamos a admitir los daños? Pues dándole capacidad poselástica a la estructura. Es decir, en este punto, la estructura tiene esta deriva. Pero después de su capacidad elástica, toda estructura tiene una capacidad poselástica. Esa capacidad poselástica es lo que se llama C sub T. Entonces dijeron, bueno, vamos a reducir el sismo, pero a cambio de reducir el sismo, vamos a ampliar, vamos a diseñar esta estructura como que si las derivas fueran más grandes.
en la capacidad poselástica. Entonces, esta es la grafiquita. Aquí tengo una grafiquita un poquito más sencilla, en donde está nuevamente el cortante de diseño, es decir, el sismo que le vamos a meter a la estructura, ¿sí? Y ese sismo pues tiene esta cantidad de normas. En este punto nosotros tendríamos esta deriva. Entonces lo que se hace es, en lugar de diseñar con todo ese sismo, vamos a reducir el sismo un valor R, ¿sí? Y vamos a compensar la estructura con capacidad poselástica. Entonces el área debajo de esta curva es equivalente al área que está aquí. Entonces, de que si ustedes leen cualquier libro, principalmente el libro, pues aquí lo que van a encontrar es una integral, porque es el área debajo de una curva, porque no es una curva, sino es una gráfica lineal. Entonces es bastante simple, ¿no? Entonces, esta es la teoría de Newman y Hall. Le vamos a quitar sismo, por así decirlo, pero vamos a compensar con capacidad poselástica. Entonces, por eso les decía que el R es una reducción. El R es una reducción del sismo. Entre más grande es ese numerito R, significa que estamos reduciendo más el sismo porque está en el denominador. Pero entre más reducimos el sismo, el C sub D también se empieza a volver más grande, y el C sub D es un multiplicador, y es un multiplicador de la deriva. ¿Okay? Ahora, el factor omega sub R afecta a puntos específicos de la estructura. No está tan relacionado con el R y el C sub D. Entonces, por ejemplo, el R más grande que existe en la norma es 8. Imagínense eso. Nosotros vamos a aplicarle 80 toneladas de carga lateral. En lugar de aplicarle 80, le vamos a aplicar 10. Es muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Estamos hablando de que vamos a aplicar solo el 12.5% de la carga lateral. Pero la diferencia es de que si nosotros, que quede claro esto hoy. Por ejemplo, nosotros tenemos una fuerza sísmica o coeficiente basal sísmico de 80 toneladas. Y nosotros clasificamos la estructura como utilidad alta o marcos especiales. Resulta que estos 80 toneladas, si nosotros aplicáramos las 80 toneladas, me va a dar una deriva de 1 centímetro, por ejemplo. Vamos, esa es la deriva. Esa es la deriva elástica. Y esta es mi coeficiente sísmico, sino mi cortante basal. Este cortante basal es un porcentaje del peso sísmico. Y este porcentaje se llama coeficiente sísmico. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Según la teoría, esta de Newman y Hall, en lugar de aplicarle la fuerza de 80 toneladas, yo voy a aplicar solo 10 toneladas. Porque el R es 8 y el C sub D es 5.5, ¿verdad? Sí. Pero yo le tengo que dar capacidad poselástica al edificio. Entonces, en lugar de que mi edificio tenga una deriva de solo 1 centímetro, yo voy a multiplicarlo por C sub D, y mi deriva
ahora voy a decir que es de 5.5 centímetros. Entonces, yo me voy a la tabla, que vamos a ver más adelante, en donde están las derivas máximas de un edificio, y esto está limitado por la altura. Entonces ahí es donde empieza el edificio a fallar por deriva, es decir, por servicio, y no por resistencia. Entonces esa es la clave, ¿verdad? Yo le quito fuerza, pero esta fuerza que me produce una deriva pequeña, ¿verdad?, yo la multiplico por el C sub T. Entonces estoy diciendo que la deriva es mucho mayor y diseño por ese servicio. Entonces ahí es donde compenso, entre comillas, porque no es una compensación, sino sencillamente yo le estoy dando capacidad poselástica al edificio. Entonces aquí, hacer esto, que es esta grafiquita que les mostré, ¿verdad? Aquí tengo toda la capacidad del edificio, pero como yo la reduzco y hago esto, en donde tengo la deriva por C sub T, aquí tendría la deriva nada más. Esto es toda mi capacidad post-elástica. Es decir, en este punto yo tengo 0 daños. Y acá yo empiezo a admitir daños, ¿verdad? ¿Qué tanto? Pues lo que está en norma, ¿verdad? ¿Sí? Eso es porque si yo sigo diseñando acá, para no tener daños, yo tengo que diseñar con una fuerza muy grande y el edificio empieza a ser muy caro, ¿no? Claro, digamos cuál es esta teoría de Newmark-Piccolo, pero más o menos ya entienden qué es lo que hace R y C sub T. ¿Ah? Bueno, entonces eso, ese 5.5 es como lo máximo que se puede deformar. No, esto lo multiplica por la deriva. Ajá, sí, pues sí, vale. Suponemos que la deriva es de 1 centímetro, entonces 5.5 por 1 centímetro. Así es. ¿Y eso es como lo máximo que se puede deformar? No, lo máximo está en esta tabla, que para una estructura regular es 0.002 veces. 0.020 es la altura. Eso es lo máximo. Entonces esa es la deriva última, máxima tolerable. La NS 7.4 es mampostería, la 7.9 es utilidad limitada, y edificaciones en general para categoría 2 y 3 es 0.020 de la altura de piso, que significa HP. Y luego para categoría 4 es 0.015. Eso es lo máximo que se puede deformar una estructura de una carga lateral. Entonces, si su deriva, por ejemplo, si usted tiene un edificio de 4 metros de altura o 400 centímetros, la deriva máxima va a ser 400 por 0.02. ¿Eso da cuánto? 8. Es un montón, ¿no? Pero esta es deriva post-elástica. Es decir, ya la deriva real multiplicada por CD. No la deriva real. Vamos. Eso ya lo vamos a ver ahí con números más adelante, pero respondiendo a su pregunta, la máxima deriva de una estructura está dado por esa tabla. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahí estaríamos por hoy. Entonces la siguiente clase se repara. Va a entrar hasta lo que vimos hoy. Hay mucho extra. Sí, porque como está en mi tiempo,